Digital para Negocios Conscientes. El podcast semanal de Silvina D, en el que conversaremos sobre todas esas estrategias, técnicas y herramientas para hacer brillar tu negocio, gestionarlo de manera efectiva y poner en marcha una estrategia que atraiga interés sobre tus servicios. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio 72 del podcast Marketing Digital para Negocios Conscientes. En este episodio voy a compartir contigo una nueva píldora de despertar, concretamente la ponencia que ha dado Sami Osorio sobre aprender a canalizar. Pero antes de comenzar el episodio tengo una buena noticia para darte. Hemos decidido ampliar las mini consultorías gratuitas, así que bueno, si te interesa recibir una mini consultoría sobre tu estrategia de marketing digital, te invito a apuntarte a la newsletter para recibir la videoclase Marketing Digital para Negocios Conscientes y por supuesto para formar parte de la comunidad de marketing y mentalidad de Silvina D. Así que ahora, bueno, vamos con una nueva píldora de despertar. Buenos días, querida Sami, bienvenida a esta nueva conferencia del Congreso Virtual Despertar. Muchas gracias. Bueno, es un honor para mí estar aquí y poder compartir un trocito de mí. Que gracias a todos los que me estáis viendo y a ti, Silvina, por supuesto. Por supuesto, gracias. Es un honor y un privilegio abrir este primer día contigo. Yo quisiera comentarte y preguntarte sobre todo esta pregunta, digamos, ¿quién es Sami? ¿No? Sami Osorio, porque la trayectoria que has, digamos, recorrido es simplemente brutal. Me consta que te formaste como terapeuta de Sama y Reiki, que eres una estudiosa de las culturas incas y mayas, además de ser, bueno, coach, experta en inteligencia emocional, pero todo esto, ¿cómo llegó a confluir en tu proyecto actual Libertad Cuántica, ¿no? Que es un método para, digamos, de canalización de autoconocimiento? Bueno, pues son un montón de preguntas, a ver si puedo Sí, contestártelas. no, quise, digamos. Pero bueno, son buenas preguntas, me gustan, porque yo creo que el valor que tenemos las personas es precisamente quién somos, ¿no? Qué hemos vivido y cómo hemos llegado hasta este momento presente. Si tuviese que decir quién soy actualmente, pues soy muchas cosas, ¿no? Pero profesionalmente, que imagino que va por ahí la pregunta, me dedico a acompañar a las personas a encontrar su magia, ¿no? Mi vida fue muy intensa, como sabes, Sí. muy intensa. De hecho, empieza, no sé decir cuándo empieza mi historia, ¿no? Pero, porque empieza siendo niña, pero realmente la parte en la que soy consciente empieza a los 12 años, cuando me voy de casa y digamos que rechazo un poco a mi familia y empiezo a tener muchos conflictos. Todo eso venía porque había tenido violaciones en mi infancia que no recordaba en ese momento, ¿no? Y simplemente pues empezó, cuando entré a la parte de la adolescencia, pues salió mucha ira, mucho dolor y necesité alejarme un poco del mundo y separarme de la gente que quiero. Y ahí es como un momento en el que inicia todo, ¿no? Va pasando el tiempo y voy intentando aceptar un poco las normas sociales y lo que está sucediendo, porque evidentemente todo eso causa mucho dolor en mi vida. Y bueno, me encuentro con que a los 18 años pues conozco a una persona, me quedo embarazada, soy muy joven, vi una historia de maltrato brutal y muy dolorosa y finalmente me quedo en otro país, embarazada de mi segundo bebé, en este caso era México, sin recursos, sin amigos, sin familia, sin nada, ¿no? La vida me había estado empujando durante mucho tiempo y me había quedado sin nada. Es que había perdido todo. A veces la vida nos va empujando, pero como no le hacemos caso, sigue empujando, ¿no? Sí, eso es. Y este fue mi caso. La vida fue empujando
y me fui dando cuenta de que tenía que empezar a buscar dentro de mí, ¿no? Y bueno, pues fui estudiando muchas cosas, fui formándome, fui buscando. Es verdad que estudié muchas técnicas, hoy por hoy realmente no las aplico, realmente me dedico a canalizar, a encontrar, ¿no?, las respuestas dentro de mi ser y ayudar a las personas a que las busquen. Pero bueno, sí que es verdad que mi historia me marcó mucho y yo creo que es mi verdadera escuela, ¿no? Y creo que eso es lo que yo soy. Un conjunto de experiencias bastante, pues, impactantes, diferentes, Bastantes, que me han diría, llevado sí. hasta aquí. Sí. Y a propósito que tú hablas de, bueno, tal vez nos interesaría saber si hubo un momento puntual o varios momentos puntuales que te hicieron, digamos que funcionaron como punto de inflexión y concretamente, ¿qué significa canalizar? ¿No? Buenas preguntas. Pues a ver, me ha gustado mucho eso de momentos, porque la gente Claro. me pregunta un momento y es como, bueno, no fue un momento. Fue un momento muy importante, como decía antes, a los 12 años, cuando empiezo a irme de casa, me encuentro en una dualidad muy importante. Y es que yo sentía que hacía daño a mis padres, o sea, yo no me voy de casa porque no les quiera, sino hay una mezcla entre un rechazo que siento interiormente hacia la gente, o sea, no mis padres, sino hacia la humanidad. Mm. Y a la vez hay una sensación de que les estoy haciendo daño y que les estoy lastimando y una carga y una culpa muy fuerte. Fue un momento muy importante en mi vida porque finalmente acabé en casas de acogida, en un centro de menores, estuve incluso interna en un centro de salud mental, o sea, en un psiquiátrico. Muy Fue un fuerte momento para una muy, claro, muy adolescente, para doloroso una para un niña, sí. adolescente. Sí, entonces esto ocupa más o menos desde los 12 a los 14. Por supuesto, no fue a los 12 empieza. O sea, ya llevaba Claro. años con conflictos y sintiéndome mal. Y ya llevaba años canalizando, lo que también me hacía vivir una dualidad muy, muy profunda. Ahora cuento un poco qué es la canalización para que se entienda. Claro. Y ese fue un momento muy intenso. De hecho, yo recuerdo pues empezar a leer mis primeros libros de crecimiento personal con 14 años, ¿no? De desarrollo, de búsqueda, porque el dolor que sentía en el alma era brutal, o sea, era horrible, ¿no? Claro. Y no solamente en el alma, sino físicamente, emocionalmente, era muy doloroso. ¿Te Obviamente sentías asustada de una lo que me especie pasaba. de oveja descarriada o no? ¿Te Sí, sentías? sí, Sí, total. sí. No solamente ovejas rascareadas, sino que sentía que era como mi padre me decía, no con maldad, que no se entienda mal, porque no lo decía con maldad, pero siempre decía que cuando había un garbanzo negro en la olla había que sacarlo, ¿no? Y yo me sentía ese garbanzo negro, realmente. No creo que lo hiciera para hacerme daño, porque no era el caso, de hecho intentaban ayudarme, pero ya estaban tan saturados, Claro. tan agotados de no entender qué me pasaba y yo tampoco lo entendía, porque yo tuve que trabajarme muchos años de hipnosis, de canalización, de regresión, de autobúsqueda, para ver mis vidas, para ver Claro. esta vida y recordar mis violaciones. Tengamos en cuenta que a mí me violaron por primera vez con 4 años. Mis padres no lo sabían, evidentemente. Entonces, no me podían ayudar y en ese momento, porque claro, han pasado no tantos años, ¿no? Sí. Pero hoy en día en una ciudad, por ejemplo, como Madrid, los síntomas de una mujer o una niña que ha sido violada se notan fácilmente. Pero hace 15 años, en un pueblecito del sur de España, no funcionaba igual. Entonces, no había tantos recursos, no sabían cuáles eran los patrones de una mujer o una niña que había sido abusada sexualmente, ¿no? Claro. Y no te podían ayudar, No porque podía. al final la ayuda venía, pero como tú tampoco hablabas porque no recordabas lo que te había pasado y había un trauma evidente, pues claro, cuando se despierta en este caso mi sexualidad, ¿no?, mi adolescencia, pues viene todo el conflicto, pero no se sabe por qué, ¿no? Entonces yo recibí mucho apoyo, todo el que pudieron. Aún así, pues fue un momento muy difícil de mi vida, porque además ahí me trasladan de Almería a Cádiz. Para los que conozcan España, está en la otra punta, ¿no? En la Está otra a punta, unas 8 sí. horas, ahora no sé si se tardará menos, pero antes se tardaban unas 8 o 9 horas en llegar. Con lo cual, mis padres no podían venir a verme y además podían verme 1 hora a la semana máximo. Entonces solamente podían Recluida, verme una niña recluida, Sí, básicamente. estaba en un centro de menores, de castigo, o sea, penitenciario, pero para menores. Porque claro,
había pasado de todo en el camino, es decir, me habían intentado medicar, me lo habían quitado buscar, me empezaban unas cosas súper raras. De hecho, en uno de los centros de acogida y en un centro de salud mental en España, que es un país que supone que esas cosas no pasan, tuve abusos por parte de monitores, con lo cual fue un momento muy duro de mi vida en el que ya tenía situaciones en el que no me podía defender, en el que cuando me defendía había abuso de poder, y yo no creo que esto pase todos los días, yo creo que esto me pasaba a mí por lo que yo tenía que sanar, sin más, ¿no? Sí. Entonces, pues me encuentro de repente en otra ciudad a 8 o 9 horas de casa, en la que mis padres solo pueden venir a verme una vez como mucho al mes, y se tienen que dar una paliza de 8 horas en coche para venir a verme una hora, estar conmigo, verme pues como me veían, o sea, obviamente mal, y volverse, ¿no? Y por supuesto, pues durante un año sin ver a nadie más que a mis padres y sin poder ni llamar casi a mis familiares porque tenía tiempo restringido. Es una experiencia bastante dolorosa. De hecho, no suelo hablar mucho de ella, hoy ha surgido así y me gusta porque también es una Terrible, parte ¿no? de lo que fui. Sí, 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 Yo creo que sí. fue un momento muy importante de mi vida. O sea, estar en ese centro penitenciario, ver que yo no era igual que esas personas. Claro, Porque claro, al final estás con gente que no es juzgable, porque yo creo que todos hacemos lo que podemos, pero sí, pues con sí, gente sí. que han matado, que han hecho un atraco a mano armada y tú no has hecho nada de eso, ¿no? Tú Sí, tú eres, te has jugado en los eres, centros, has hecho peleas, has hecho cosas, pero no claro, has llegado a ese nivel nunca. Y te encuentras ahí y obviamente te das cuenta de que tú no eres igual que ellos. No creo que pase habitualmente a la gente, porque la gente que llega ahí llega porque tienen familias con conflictos. Y yo me claro, daba cuenta que no era mi caso, ¿no? sí, Entonces, fue un momento muy importante en el que decido, digamos, como someterme ante las circunstancias, ¿no? Decido que ya no puedo luchar contra mi padre, que era mi sí, mayor lucha, porque sí, pensábamos, te das cuenta que yo con 8 años lo que podía decirte es no me puede pasar nada porque estoy protegida por la vida. O sea, mi percepción del mundo era muy avanzada para aquellos para una tiempos, que no hace niña, tanto, pero que sí, sí ha cambiado mucho el mundo. Entonces mis claro, padres decían, tú estás loca, o sea, ¿qué vas a hacer prologita? Tú tienes que estar aquí, no puedes moverte, no puedes hacer, tienes que... Y yo no aceptaba ciertas normas porque mi creencia, mi forma de vivirlo, como buena niña índigo, pues no claro, era así, era rebelde. claro, claro, y, y bueno, eso fue un momento importante. Luego cuando salgo, me entiendo, comprendo que tengo que como que aceptar las normas, entonces me convierto en una persona muy dócil, de una persona que no se pelea, que acepta a toda la primera, que no discute, un poco tratando de buscar evitar el conflicto, porque me ha llevado a situaciones muy drásticas, ¿no? Entonces, haya pasado de una situación en la que me enfrentaba y era siempre yo misma, a una situación en la que yo ya había dejado de saber quién era yo, ¿no? claro, Quería. Y en ese momento no me afecta especialmente. En ese momento pasan los años y un día pues me encuentro viviendo en Madrid con 17 años, muy joven. Me vengo aquí a buscarme la vida de lo que se pueda, porque al final yo era de un pueblo muy pequeño, era claro, fácil, ¿no? Todo esto se extiende, se conoce y yo quería como un poco ya soltar el pasado. Y bueno, venirme a Madrid fue una oportunidad que la vida me dio, pero fue una oportunidad muy intensa porque empiezo a sentir un dolor muy importante, que también fue un punto importante en mi vida, ¿no? Que es la sensación esa que tiene la gente, yo digo con 40, ¿no? Con 38, 40, de qué hago claro, yo aquí sí, en el mundo. O sea, ¿para qué estoy aquí? O sea, realmente merece la pena. Empiezo a sentir ese dolor sin nada de gestión personal, sin conocer que existen sitios de ayuda. Ya sí, todo eso se me había olvidado. O sí, sea, totalmente desconectada de mí, que ya me daba igual 8 que 80, como decimos aquí. O sea, totalmente fuera de, bueno, pues de todo lo que yo era, ¿no? De mi corazón. O sea, me había desconectado. Y empezó a vivir un momento muy duro y es el momento en el que entra una persona, en este caso el padre de mis 2 hijos, y bueno, pues vivo toda esa situación de violencia de género, ¿no? claro, Pues, de cosas que parecen quizás que no son importantes, pero porque yo creo que el maltrato físico es a veces lo de menos, más el sí, emocional, ¿no? De no claro, poder ese te queda eh, como huella, sí, de no, pues eso, de no poder lavar, de no poder ducharte, de no poder comer cuando quieres, de no poder usar tu dinero. Y entro en un momento muy intenso en el que hay un enfrentamiento muy grave con mi familia. Porque claro, ellos intentaban tirar de mí, pero tampoco sabían ayudarme, también me culpaban porque creían que yo estaba mal, él utilizaba mi pasado y lo que yo le había contado, pues tal. Entonces yo empiezo a sentir que estoy loca y ahí empiezo a buscar ayuda
Fue un proceso largo, aunque no fueron muchos años, fueron 2 años, fue un proceso muy largo para mí, muy intenso. Imagino, sí. Y ahí, en ese momento, empiezo a darme cuenta de que necesito algo. Sin embargo, lo voy posponiendo porque no sé qué hacer ni por dónde tirar. Y finalmente, un día me encuentro con que estoy embarazada, estoy en México, sé que voy a tener una niña porque lo he sentido, tengo un hijo, mi hijo, me dijo, pues es varón. Y me encuentro con que estoy en otro país y con que estoy viviendo todavía pues esa situación de maltrato, ¿no? Y nace de mí una sensación de ira profunda, de rabia, de frustración, que me hace sentir que no es eso, ¿no? Como que me dolía especialmente el hecho de tener una hija hembra, Sí. y de enseñarle eso. Y de ahí nace un momento muy importante, porque yo no creo en Dios, yo me he convertido en atea, yo no creo en nada, y me encuentro en otro país sin dinero, sin relaciones familiares, sin amigos, sin trabajo, embarazada, con un bebé, con un montón de maletas, sin saber dónde ir ni qué hacer, ¿no? Entonces es brutal porque es el momento en el que yo confío en la vida. Es el momento en el que yo me voy sin saber a dónde y Dios, el universo, la vida me va dando pistas. Entonces es un momento muy importante para mí porque de repente empieza a salir gente de la nada que me dan hoteles. Un español que está en México y que te ayuda y te da un hotel. El otro que te compra pañales y sin pedir ni sin tener que, digamos, estar en una situación realmente mala. O sea, yo no lo viví como que yo estaba en la calle, porque aunque sí que estaba en la calle, nunca estuve en la calle. Siempre me dieron hoteles, casas y sitios más o menos bonitos, dentro de que obviamente pues a lo mejor no es la belleza que vivo hoy en día, pero eran sitios más o menos agradables por los que pasa la gente de manera normal, ¿no? Sí. Y entonces fue muy bonito porque fue como esa sensación de la vida existe. Fue brutal, o sea, me regalaron el vuelo a España, la compañía de avión, ¿no? Me transportaron de una ciudad a otra para que pudiera ir. O sea, fue realmente, yo no sé si lo puedo describir, porque fue súper mágico. O sea, casa, Mágico, comida, sí. gente que no tenía nada y me daba lo que tenía. Bueno, brutal, ¿no? Y finalmente, cuando llegó a España, yo creo que ahí hay un momento de reflexión importante, ¿no? De darme cuenta de lo que ha ocurrido. Entonces, es un momento de darme cuenta de que en la vida hay algo más y que quiero seguir buscándolo, ¿no? Digamos que ese es mi segundo momento importante, ¿no? Claro, Es como, sí. porque el primero es en el centro, el segundo para mí sería eso. Luego el embarazo, todo el periodo de estar en España fue un momento muy importante de decisiones muy, muy importantes, ¿no? De decidir, de tener en cuenta que yo seguía sin recursos ni con familia, mi familia me dio la espalda, no podían más, estaban ya muy cansados. Y era como, mira, no nos metas más en tus líos, ¿no? Claro. Y claro, me encuentro sola, lo cual es algo muy, muy positivo y muy bueno. Yo no lo vivo como sola, o sea, yo viví sola el embarazo, porque el embarazo de mi hijo anterior, porque fue muy dolorosa la situación. Pero ahí no lo vivo especialmente sola. Fíjate que estaba en la calle, o sea, de un lado para otro, sin recursos, con ayudas sociales, con ayudas de gente, pero no me siento sola, me siento acompañada por la vida. Entonces fue un momento muy importante para mí, porque es un momento en el que empiezo a confiar en la vida. E incluso en una época en la que estoy en la calle, en la que no tengo recursos, etcétera, ahorré muchísimo dinero, en el que luego más tarde me empiezo a formar y hago muchísimas cosas. Entonces fue un momento muy importante de que la abundancia está en nuestro interior, de confiar, de creer en uno mismo. ¿Y qué significa para ti confiar en la vida? Bueno, porque para tú mí has dicho, confiar empecé a confiar en la vida, porque a veces es difícil, sobre todo en este periodo, confiar en la vida, que estamos todos confinados, pero bueno, hay que confiar, ¿no? ¿Por qué? Porque a tu ver es lo que atraemos o porque somos co-creadores de nuestra realidad. Yo creo que hay que confiar por muchas cosas. La primera es porque solamente cuando confiamos en la vida nos puede dar lo que tiene para nosotros, porque es parte de la elección de polaridad. Si quieres ahora hablo un poquito de las polaridades. Por supuesto. Que tenemos como almas, o sea, es parte de la misión que tiene el alma aquí, la misión global, no la misión individual, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que confiar en la vida porque es parte de la elección hacia el camino del amor, ¿no? Si confío o no confío. Pero me tengo que también, perdona que te interrumpa, me tengo que también desapegar de
de un resultado concreto. O sea, no es fácil a veces confiar. Claro, no, confiar en la vida es creer que todo lo que te está ocurriendo en este momento, para mí es la abundancia, ¿vale? Cuando yo hablo de abundancia, hablo de confianza en la vida. Para mí confiar en la vida es confiar, o creer que aquello que estoy viviendo en este momento es perfecto para mí. Espero que este episodio sobre aprendiendo a canalizar con Sami Osorio te haya sido de inspiración. Muchas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas del podcast en Spotify, Anchor, Google Podcast y también por tus me gustas en YouTube y Facebook. Me ayudarás a llegar a más personas apoyando así mi trabajo. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo.